Muy buenas tardes, mi nombre es Ronald Barrios, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la carrera Psicología, Núcleo San Cristóbal, trimestre sexto con la profesora Carmen Eidet Ontiveros Camargo, sección T1. En este momento pues vamos a hablar un poco sobre la historia clínica, la importancia, cómo está estructurada la historia clínica desde un inicio hasta un cierre en sí. Entonces, sabemos que pues como futuros profesionales de la salud debemos tener en cuenta y muy claro el hecho de que pues la historia clínica desde todos los puntos de vista, uno de ellos es basado en la definición de la estructura y la base. Es en sí pues tiene bases fundamentales más que todo en el tema legal como profesionales de la salud. Entonces sabemos que la historia clínica es un documento legal donde registra todo el tema de datos, procesos relacionados pues en la atención al paciente, también pues el tema ya que brinda una relación directamente al paciente y pues se puede registrar todo lo que se va atendiendo en sí directamente o indirectamente directo al paciente a la atención como tal. Eh, la importancia y las consecuencias médico-legales, pues sabemos que radica en sí una importancia, radica que permite conocer los antecedentes médicos del paciente, que sirve de materia prima para diagnosticar o tener tratamientos posteriores, pues que permitan al médico evaluar a tener una condición actual al paciente. Es el único documento válido desde un punto de vista pues clínico legal. Además, estos datos pues, son clínicos y tienen relación a la situación actual del paciente, incorporar los datos de sus antecedentes, tanto personales, familiares, grupos sociales y todo aquello que pues, vincula al estado de salud del paciente en sí. Obtiene pues un diagnóstico correcto, mejora la atención del paciente y es orientado a un tratamiento en sí, en definitivo. Ya como consecuencias médico-legales podemos ver que hay mala praxis clínico-asistencial, donde pues por incumplimiento de la normatividad legal, ya hay también defectos en la gestión de los servicios clínicos, hay un riesgo potencial de responsabilidad por parte hacia el paciente por parte de los profesionales y pues esto pues hace que haya investigación jurídica por parte de la institución o las organizaciones administrativas que regulan por lo menos el tema de la salud, como el Ministerio de la Salud, Corpo de Salud, el Colegio de Psicólogos, en el caso de nosotros como profesionales. Entonces nos toca tener muchísima claridad en este tema y saber y conocer el por qué hay que hacer este tipo de situaciones. En sí, pues tener muy en claro eso, ¿de acuerdo? En cuanto a las diferencias de los grupos etarios de la historia clínica, pues ellos se subdividen tanto en recién nacidos que son de 0 a 28 días, lactante menor de 29 días a 1 año, lactante mayor de 1 año a 2 años, preescolar de 2 a 5 años, escolar de 6 a 12, adolescentes de 12 a 18, ya etapa adulta y etapa ya vejez. Entonces sabemos que pues no se le puede, una de las diferencias de esta es que no se le puede realizar una historia clínica que se le hace a un adulto, a un niño, porque por lo menos a un niño no se le puede preguntar cuáles son sus preferencias sexuales. Ya un niño bebé, un ejemplo, no se le habla tanto del ámbito laboral, pues el tema de la sexualidad mucho menos, como se lo acaba de indicar. Pues a no ser de que haya algún abuso sexual y pues se tenga que registrar, pero todo esto bajo la autorización del padre o de la madre o del adulto que esté responsable del menor. Tanto en adultos pues esto pues no lleva a los grupos etarios. Cada historia es diferente según la edad, entonces para los adultos ya tiene una edad distinta, mientras que para los niños son otras cosas adicionales. Entonces esa es la pequeña, pues como tal, las pequeñas diferencias de que hay cosas que lleva la historia clínica del adulto, mientras que hay historias clínicas del infante que no se les debe preguntar ni a los adultos pues en sí.
como tal de alguna u otra manera. También teniendo en cuenta, hablamos un poco sobre las partes de la historia clínica, cómo está pues estructurada en sí. Esta mantiene un interrogatorio que es desde el primer momento que se tiene al paciente en tú a tú, desde el momento que ingresa al consultorio, o en el caso de que sea un psicólogo social que esté atendiendo como tal en alguna situación ya complicada, donde te toca hacer un abordaje social o indiferentemente. Entonces, un interrogatorio que se hace para poder tener un contacto entre el médico y el paciente. Este se basa en la confianza, en el respeto, en la sinceridad entre ambas partes, donde hay respeto entre el paciente y el profesional de la salud. Estos pues se dividen en 4 elementos. Entre ellos tenemos la presentación mutua, donde desde el momento que ingresa el paciente al consultorio, pues se presenta al profesional con su nombre, le dice qué profesión tiene, que lo va a atender el día de hoy, y pues las consultas que vengan en sí. La toma ya pues de datos generales es importante en esto, porque es necesario conocer al paciente, cómo se llama, dónde vive, qué funciones laborales realiza, qué estudia, qué profesión tiene en sí, o qué hobbies le gusta como tal, porque es necesario interactuar y tener ese conocimiento. También el registro del motivo de consulta, el por qué el paciente está asistiendo a la consulta, qué dolencia tiene física, qué dolencia tiene emocionalmente, qué situaciones o qué síntomas está presentando en el momento, para poder así hacer un registro pues a ese motivo de consulta. También identificar pues la enfermedad actual, como el paciente pues la está describiendo. Entonces, saber cómo el paciente está sobrepasando esta situación en sí. Entonces es importante tener esto muy claro. También el examen físico, pues está constituido más que todo por la percepción sensorial del médico y sus elementos constitutivos. Según pues se hace una inspección de una apreciación visual, donde se le dice al paciente que se le revisa todo el tema ocular, cómo están las palpitaciones, cómo están el tema del tacto, la percepción del oído, la oculación del oído, cómo está sonando, si tiene pitidos. Todas esas cosas es importante identificarlas al momento ya de realizar la historia, pues porque es necesario en sí. También pues tener diagnósticos de ingreso. Estos diagnósticos de ingreso son importantes porque radica ya en varios aspectos en sí, y aclara lo que no se conoce con el fin de evaluarlo, evaluar esta gravedad como tal de este asunto, y orienta ya a un camino terapéutico más profesional, donde se le puede seguir, donde se puede dirigir, donde también se busca pues se busca conocer la secuencia de los eventos en camino a buscar ya una curación, un alivio de esto. Integra ya pues los recursos técnicos profesionales para poder actuar en sí, controlar el resultado de la intervención. También nos ayuda a efectuar pronósticos en sí, pues en fin ya es una ciencia de la misma del acto médico. Entonces el diagnóstico es la ciencia del acto médico. En cuanto ya a los exámenes paraclínicos, estos pues nos ayudan a tener mayor información, o son aquellos que se obtienen por medio de la tecnología, gracias a la ciencia que cada día pues va avanzando aún más. Estos incluyen pues laboratorios clínicos, imágenes diagnósticas, en el caso pues para hablar cómo está en una tomografía, en una resonancia magnética, cómo está o cómo se está evaluando en sí este paciente. Entonces pues nos ayuda a tener pruebas funcionales, pruebas psicométricas. Estos exámenes paraclínicos nos ayudan a determinar qué está pasando, y entonces nos ayuda
para poder así tener una evolución de este paciente. En cuanto ya a la evolución, pues registra el desarrollo de las condiciones del paciente, cómo está en sí en curso. Si el paciente puede estar un día completo, 2 días, 3 días, una semana, meses, inclusive hasta años de tratamiento, pero se debe tener una evolución constante donde cada médico como tal, que lo esté viendo, si lo ve el psiquiatra, si lo va a ver el psicólogo, si luego lo va a ver el neurólogo, si lo va a ver otro especialista, cada especialista tiene que tener esta evolución, se le va colocando con su nombre y apellido, con su especialidad y qué seguimiento en la evolución le está dando este paciente en sí. También conocemos lo que es el tema de los formatos especiales o documentos especiales. Estos hacen referencia ya a los eventos poco frecuentes, donde pues entre el médico y el paciente, donde pues se incluyen este tipo como el abandono de tratamiento, donde el paciente dice no, yo no quiero realmente, no acepto continuar en terapia. Entonces son formatos que se le debe decir, bueno, si usted no quiere continuar con la terapia, necesito que me haga este formato explicando el por qué no está de acuerdo con la terapia, o en el caso si está en urgencias y el paciente no desea esperar hasta el momento de la atención, porque quizás en ese momento haya muchos pacientes en sí. Entonces son formatos que se le dan al paciente, porque también otro es el de abandono del recinto médico o del hospital en sí. Este formato se le da para que, bueno, si el paciente se retira, pues lo pueda formular o lo pueda escribir. También el tema de algunas quejas especiales, donde pues las instituciones presentan y se les puede dar pues para que ellos puedan quejarse de alguna mala atención, bien sea por parte del profesional, por parte del personal de la recepción, de admisión, de facturación o de algún proceso médico. También la autorización de donaciones de órganos, en su defecto pues algunos países ya no es voluntario. Sí, es como tal, hay cositas que por lo menos ya no es voluntario el tema de las donaciones. Ya si la persona está bien en condiciones de salud, esos órganos pues se los definen a otra persona ya según la normativa en algunos países. En otros no, en otros pues se les respeta pues la decisión, porque pues cada quien es dueño de su cuerpo. También la autorización de abandono de procedimientos, de lo que les decía hace un momento, del proceso psicoterapéutico, de abandono de no continuar en una terapia de pareja, no continuar con una terapia de los niños, del infante, no continuar si el padre dice no, yo no quiero que mi hijo continúe. Bueno, señora, entonces, señor, colabore por favor, y usted mismo con su puño y letra identificar el por qué no se le va, para así pues tener un respaldo en sí, en el caso pues ya que sea algo muy terminal del paciente, ya es un abandono que puede surgir. Adicionalmente tenemos los documentos y formatos especiales, que eso fue pues lo que les estaba hablando hace un momento. También tenemos lo que es la epicrisis. Esta debe ser pues clara, debe ser concisa, debe ser objetiva, es correcto a la verdad de los eventos que han pasado en su totalidad, y de su estructura pues depende también la credibilidad del acto médico. Esto pues los pacientes en sí se van interactuando, y pues es necesario tener un profesionalismo en cuanto a la salud ante la sociedad y el individuo. Entonces esto como tal, la epicrisis nos ayuda a tener algo resumido de todo lo que está aconteciendo con el paciente, y ser más claro y ser más objetivo, para así tener una estabilidad ante el paciente. En cuanto a datos personales, es necesario
también tener claro y en cuenta, pedirle al paciente el tipo de documento, el nombre y apellido, el domicilio, la edad, el sexo, la ocupación, el estado civil, la nacionalidad, el lugar de residencia actual, el anterior, qué prestador tiene de seguridad social, en el caso si es gubernamental, si es privado, en el caso que sea algún seguro médico privado. En sí todo esto va identificando como tal los datos personales de este paciente, la profesión, qué oficio tiene, a qué se dedica, el estado civil, su pareja actual, si convive realmente, todas esas cositas es bueno tenerlo pues como ya en sí en datos personales. Ya como tal, un motivo de consulta se identifica y se menciona pues algo ya más breve que permite pues de una forma más resumida cuál es la naturaleza del problema. Entonces, paciente con dolor de cabeza, sin signos de alarma, pues refiere que le aplicaron un ejemplo, refiere que le aplicaron cuarta dosis de vacuna contra el COVID, un ejemplo. Refiere que tiene constante dolor de cabeza y está con X medicamento. Entonces, o en el caso psicológico, paciente con constante malestar periférico frontal, dice que ya tiene 3-4 días sin mejoras en tratamiento con tal medicamento. Entonces se identifica el motivo de consulta como tal, el por qué está asistiendo el paciente, si está asistiendo con algún trastorno depresivo, si está asistiendo con algún trastorno en sí general. En cuanto a la enfermedad actual, representa pues ya la recopilación de las quejas del que trae el paciente, que cómo se siente, que ha tenido durante los últimos 3-4 días o la semana anterior para acá. Pues se amplía más el dato y la información al motivo de ingreso. Entonces acá se puede hacer también otro ejemplo, paciente masculino de 35 años de edad con antecedentes de ansiedad y ataques de pánico, pues refiere que el día de hoy aumentó la intensidad de síntomas con el tratamiento, con tratamiento farmacológico, está tomando fluoxetina de 20 miligramos, niega ingesta de otros medicamentos o niega ingesta de otras sustancias psicoactivas que afecten en sí el tratamiento, niega otros síntomas. Entonces es como tal identificar, representa esa recopilación de esa enfermedad que está pasando el paciente como tal. Ya la historia clínica como tal en sí o personal trata todo el tema de lo que es todos los antecedentes patológicos. Mantiene lo que es una historia prenatal, donde pues tiene las características físicas generales del embarazo, la actitud de los padres ante pues el embarazo, cómo surge esa actitud al momento de ella decirle a sus padres, la joven o la adolescente o ya la persona mayor decirle a su esposo, cómo ellos surgen o cómo se podría decir, cómo ellos toman ese tema de que la chica está embarazada o la paciente. Pues todas esas cosas pues se recopila esa historia prenatal, la situación del hogar, cómo es el ambiente del hogar, cómo es el ambiente, la situación familiar. En cuanto a nacimiento, sabemos que pues se identifica la historia del desarrollo, las características, aquellas características generales del parto, cómo fue al momento si tuvo problemas al nacer, cómo fue el momento de cuando lo vio por primera vez. Todos esos datos en sí se recopilan,
la descripción del ambiente general durante, o sea, al momento de que ingresó, al momento del parto y después del parto. Entonces, evaluar todas esas cosas en sí del paciente. También el postnatal, donde pues se explica mayormente y más general el tema sobre el desarrollo psicomotor del infante, la fijación, la edad, en que cómo se sienta, cómo fue sus primeros pasitos en gateo, luego cómo empezó a mover su cabeza, cómo hacía fuerza para levantarse, buscar quizás algún camino para describir movimientos automatizados, hiperactivos, hipoactivos o anormales, problemas de distinción y control de esfínteres, cómo ellos hacían pues sus necesidades también. Entonces el postnatal es muy bonito en esa parte de la historia personal del infante. En cuanto también en la historia personal, también identifica la evolución del lenguaje, cuáles fueron sus palabras en sí que el niño dijo, cuáles fueron sus primeras palabras, o sea, describir cómo se ha desarrollado el lenguaje en sus distintas etapas. O sea, si primero dijo mamá, si primero dijo papá, si balbuceaba, si vocalizaba, según la edad de las primeras palabras, según la edad de ellos en sí. Entonces, esta evolución del lenguaje es importante en la historia personal de estos infantes. En el tema ya escolar, es importante porque ya es una edad que comienza a ir, pues empiezan a ir al colegio, empiezan a desarrollar agilidades y motivos de cambios, la adaptación al colegio, como esas actividades pues deportivas ellos se desarrollan, en las actividades culturales, en las extracurriculares, cómo es el tema del uso de castigos de castigos podría decirse en el tema escolar, si el niño pues no hace sus actividades en el colegio, sus padres de qué manera pues lo castigan, todo esto pues relacionado dentro del colegio, cómo sus profesores tratan al infante, todas esas cositas hay que sacárselas mediante la historia personal. En el tema de las relaciones sociales es importante pues identificar las relaciones sociales del paciente, en este caso del infante o del adolescente, con sus amigos, con sus profesores, cómo mantienen esa autoridad en sí o cómo identifican, cómo se expresan ante la autoridad. Describen pues el juego de los niños, cómo interactúan en sí mismos, cómo identifican esas relaciones en sí cómo se desenvuelven en un entorno social. Ya en cuanto a adolescencia, pues tiene un desarrollo más a una etapa de crisis de identidad. Entonces ellos se preguntan qué me gusta, qué no me gusta. Entonces todas esas cosas hay que indagar y preguntarle, porque de ahí pues depende un buen diagnóstico también y un buen tratamiento hacia este paciente. Entonces describir pues las dificultades en las cuales se ha enfrentado, en tanto en sus relaciones como están las relaciones tanto con amigos, con amigas, inclusive con sus novios, porque ya en esa edad de adolescencia hay muchos chicos que ya tienen algún noviazgo en sí. Entonces, cómo está también la relación con su familia. Es una etapa compleja porque hay muchos jóvenes que creo que todos hemos pasado por eso, donde con nuestra familia a veces somos cambiantes, o fuimos en ese entonces, lo puedo decir. Entonces es bueno buscar esa información, esa historia personal y como tal tener esa relación en sí. En la vida, ya como tal en la adultez, identificar pues cómo empezó, cómo fueron sus primeros empleos, cómo es su relación quizás amorosa, cuándo fue su primer matrimonio,
si hubo matrimonio o no hubo matrimonio, si vive o no vive en matrimonio, cómo se sienten, si se siente satisfecho con su trabajo, con su carrera, sus antecedentes legales, es importante preguntarlos, siempre y cuando el paciente lo autorice. La historia de violencia doméstica, si hay golpes en el grupo familiar, todo esto es importante tenerlo en cuenta, ya que es parte de la historia personal. En cuanto a la historia psicosexual y vida pues marital, se puede ver, como decía Freud, que pues se consideraba identificar la sexualidad. En este caso, pues incluye la curiosidad sexual entre el adolescente, en que si ya hay crecimiento de vellos públicos, que si ya hay crecimiento de pezones, todas esas cosas hay que preguntarlas en el tema ya, en la historia psicosexual. Cómo está su relación amorosa, su matrimonio, su vida adulta ya como tal, sus noviazgos, sus relaciones amorosas, la forma de relacionarse con la pareja, si hay sumisión, si hay violencia, si hay golpes, si hay dominio, si hay dependencia emocional, física, en la que contraja pues el matrimonio, satisfacciones o insatisfacciones, y pues por lo tanto si hay una ansiedad sexual. ¿Cómo está la vida sexual en la pareja? ¿Cómo ha sido su vida sexual si no ha tenido pareja, pero es una persona, un paciente que es promiscuo? Entonces, saber identificar cómo ha sido su vida sexual en sí, tanto desde adolescentes a adultos. Tanto ya como para identificar los antecedentes psiquiátricos familiares, se empieza a preguntar o se empieza a identificar si ha tenido problema, algún familiar, abuelo, tío, madre, padre, hermanos, primos, han tenido alguna dificultad psiquiátrica, algún trastorno. En el caso, pues, un ejemplo de ello podría ser que la abuelita sufrió de depresión, pero acá la nieta está sufriendo de impulsivo compulsivo, acá el otro nieto de la otra tía no sufre nada, pero pues le da igual. Entonces, cosas así, ¿sí? Entonces, identificar eso, si han tenido alguna hospitalización pues por parte de psiquiatría, las modalidades de los tratamientos pues que se han administrado, si este paciente, si uno de los familiares tiene algún trastorno, pues qué medicamentos está tomando, pues por supuesto saber el nombre de los medicamentos, si no los conocen, si los llegan a conocer, si no, pues no hay necesidad de preguntarles eso. Y pues saber también y tener el conocimiento o el resultado del tratamiento en sí. Entonces es importante conocer el origen y qué antecedentes ha tenido el paciente, familiares psiquiátricos o familiares psicológicos o familiares en su salud mental. Entonces es necesario conocer e identificar el problema de acuerdo a la condición. Antecedentes psiquiátricos personales, entre ellos pues encontramos, pues se le pregunta a la persona si es la primera vez que asiste a una consulta de psicología o en el caso que sea psiquiatría, si es consciente de cualquier problema que pueda estar pasando en ese momento, indicarle pues los acontecimientos significativos, entre esos pues quién vio al paciente, esos antecedentes psiquiátricos personales, registrarlos. Si algún médico lo refirió porque el paciente se presentó a urgencias con severidad de síntomas, pero realmente estaba pasando eran unos ataques de pánico. Entonces, identificar qué médico lo asistió y lo refirió con psicología. También las medicaciones que le refirió, la modalidad del tratamiento como tal, las terapias individuales, tanto individuales o grupales, y las intervenciones psicofarmacológicas que se están tomando en su momento.
la duración del tratamiento y el motivo de la interrupción. Si este médico pues le envió y le dan la terapia, no sé, la consulta para un mes, entonces si en ese mes, cómo fue el proceso del tratamiento, si lo llegó a interrumpir o no, o si pasó un tiempo determinado y el paciente va a una cita con el psicólogo, cómo fue ese antecedente psiquiátrico personal en sí. También encontramos que los antecedentes penales pues se valida con el paciente si ha tenido algún antecedente o algún proceso jurídico penal donde pues se le pregunta respetuosamente, vuelvo y reitero, y se registra esa dicha información. Si el paciente, inclusive hay pacientes que están en la cárcel y hay grupos de psicólogos que asisten allí. Entonces es importante registrar estos antecedentes penales jurídicos, los cuales están pasando, cómo va el proceso jurídico, cómo va el proceso eventual que el paciente pues en sí está pasando como tal. Ya para la historia familiar, pues se registran lo que es los datos del padre, la madre, en el caso que sea adolescente o menor de edad. Si el padre o uno de los padres está muerto, para registrar que la causa de la muerte, la fecha de reacción del paciente, cómo fue ese suceso, la ocupación de cada uno de los padres, el estado de salud física y mental de cada uno de ellos, los rasgos de la personalidad, la relación del paciente con ambos durante pues, su infancia y adolescencia, si la tiene realmente actualmente. La relación pues también se deriva la relación con los hermanos. Es importante también tener claro cómo es los rasgos de su personalidad con los hermanos en sí. Si hay alguno de los hermanos que esté fallecido, pues también tomar registro de ellos. Y como tal en sí tener una relación actual. ¿Cómo está la relación actual en su familia o en su entorno social o grupo familiar? En el caso pues que sean 5 personas, ¿cómo es la relación con esas 5 personas? Si son 2 personas o uno más, esas personas se deben identificar. En cuanto al familiograma, pues entendemos que encontramos acá la familia Gómez y la familia Galvez, donde pues de la familia Gómez y la familia Gámez salen John y María, y de John y María pues ya sale Manuel y Luisa, y acá aparte sale de María, sale Miguel y María. Entonces ya van habiendo pues descendencias, entonces todos esos registros, en el caso de dónde viene usted, cuáles son sus padres, cuáles son sus abuelos, qué ascendencias o qué descendencias hubo en ese tiempo. Entonces también es importante pues en sí conocerlo. En cuanto al examen mental, es importante tener una descripción general, tener una presentación, verificar la conducta motora del estado afectivo, el estado cognoscitivo, el pensamiento del individuo, los estados de ánimo, cómo ingresa el paciente con su estado de ánimo durante la evaluación y eso. Las actividades pues que realizar las actividades hacia sí mismo, identificarlos. Entonces es importante realizar ese examen mental. En cuanto a los paraclínicos, interconsultas u otras especialidades, encontramos pues lo que es las prescripciones, donde pues se prescriben medicamentos, se buscan los criterios de búsqueda, la validación de stock que existen en su momento, porque hay medicamentos que ya puedan estar descontinuados, entonces toca revisar qué medicamentos no están. En el caso pues ya para los psiquiatras, la soptología detallada, los cálculos de despacho para saber qué cantidad se debe tomar, si es cada 8 horas, cada 24 horas, la alerta de interacción. En cuanto ya para clínicos, pues se generan órdenes de servicios pendientes por coordinar, donde pues se obtengan los resultados y la carga desde el laboratorio, donde se puedan tener resultados a nivel de alerta y poder identificar con tiempo estos exámenes. Entre esos pues se pueden enviar tomografías, resonancias, exámenes cardíacos, exámenes
En el caso ya de la psicología se pueden hacer pues exámenes psicométricos, exámenes psicoanalíticos del paciente y se puede evaluar directamente desde la psicoterapia individual o grupal o familiar en el caso que sea necesario. En el caso que sea sexual también puedes identificarlo con sexología para identificar ese caso. Se remiten directamente también lo que es las interconsultas. Las interconsultas, ahí entra en el caso si el psiquiatra define, bueno, que el psicólogo lo vea, empieza a pasar terapia, ya si el psicólogo define, no, que lo vea el sexólogo, si el sexólogo no lo identifica, se remiten a ciertos especialistas como el neurólogo, el fisiólogo, el médico del sueño, si el paciente presenta síntomas de no tener un buen descanso, pues se remite como tal y se deberían a consulta de control con otros especialistas. En cuanto a la impresión diagnóstica, esta es la percepción que pues, se puede tomar en el caso de una descripción de intervención. Es más interpretativo, es un caso hablado donde se describe más detalladamente, de una forma resumida, el funcionamiento, donde se describen las pruebas que se aplicaron al paciente en el momento de estar en la consulta. Pues en el caso de si hay algún conflicto emocional, una breve mención de ello. Se hace pues la interpretación dinámica de las mismas, se ofrece pues la lectura de las imágenes que se hayan enviado en su momento, se evalúan los eventos y condiciones internas que ocurrieron en las expresiones individuales y en el papel relativo de las fuerzas biológicas. Entonces toda esta impresión diagnóstica ahí se colocan todo el tema de los resultados de todo lo que se había mandado a hacer anteriormente en esa parte en sí. Entonces pues en sí se identifica así. También los diagnósticos diferenciales pues se puede identificar, se puede hablar también y mencionar que son enfermedades que podrían estar causando los síntomas a menudo, requieren hacer varias pruebas, estas pueden descartar ciertas causas y pueden determinar ciertos exámenes, entre ellos pues los trastornos orgánicos, los abusos de sustancias, la esquizofrenia, la depresión bipolar, el trastorno de personalidad, la neurosis, el trastorno facticio, entre otras cosas más. Entonces son diagnósticos diferenciales que se pueden ir adecuando de acuerdo al momento. ¿Qué plan de tratamientos se deben hacer? Esto implica, en otras cosas, escuchar con atención al paciente, explorar cómo es la personalidad, descubrir qué aspectos personales y familiares pues tiene o sociales en su defecto. Como tal, existe en la actualidad la terapia cognitivo-conductual, donde es basada en el modo de aprender nuevas formas de pensar y de actuar y sentir. Entonces, eso puede ser un plan de tratamiento. Otro es las psicoterapias psicoanalíticas y dinámicas que se centran en el estudio de las introspectivos del ser humano. Entonces también pues se identifica allí. La evolución ya de la interconsulta. Esta evolución como tal se debe tener en cuenta la fecha y la hora y los signos vitales, el motivo que se interconsulta, el resumen del diagnóstico. Entonces, un ejemplo de esto es que si el médico general lo está viendo, hace un momento lo di, entonces ahí es donde entra el psicólogo, entonces hace una interconsulta por psicología. Entonces el psicólogo toma datos de la consulta, el resumen del diagnóstico, sean asentados estos datos al expediente, se debe quedar anotada la nota del servicio de la interconsulta, se hace una nota clínica, el nombre del médico, pues que en el caso Ronald Barrio, psicólogo clínico, trató a la paciente María Antonia de la Merced. Entonces se busca la manera de cómo y se registra esa evolución de esa interconsulta, como se hace normalmente en las anteriores evoluciones, que lo hace directamente el médico tratante, pero en este caso lo hace el médico que viene a interconsultar y se vuelve a ir, pero deja la nota aclaratoria en sí. También el pronóstico consiste pues ya en determinar predictivas y elaborar llamadas a algo profesional al respecto del curso del trastorno.
el antes y el después del tratamiento, cómo llegó el paciente y cómo ha evolucionado, con qué pronósticos ha tenido de mejoría. Entonces todo eso se evalúa desde un principio, desde que se inicia la historia clínica ya prácticamente al final. Ya en cuanto a aspectos éticos, jurídicos y de la historia clínica, se pueden ver como aspectos éticos jurídicos el respeto a la personalidad del individuo del paciente, el respeto a la dignidad humana, el respeto a su intimidad, pues que es necesario, no se puede estar divulgando la historia clínica del paciente a no ser de que lo autoriza a un familiar, al esposo, a la madre, al padre, pero si el paciente no lo autoriza, no se le puede dar ningún tipo de información. No sé, eso ya entra pues a la parte del respeto de intimidad, a la confidencialidad de toda información relacionada en sí, a controlar pues esta información sobre el mismo. Es un derecho a la autonomía, es autónoma, es un derecho ético, un derecho que tiene el paciente a tener, donde su información y su intimidad son totalmente registradas en privacidad. Pues se debe guardar en secreto profesional, a intramisiones extrañas, evitando pues la divulgación de estos. O sea, es tan importante tener claro de que como profesionales de la salud en el área de psicología o en diferentes áreas que es es necesario tener claro de que este tipo de situaciones no pueden estar pasando en sí, porque es importante el respeto a la intimidad del paciente. Pues se indica que la historia clínica es fundamental para concluir, para poder pues comprender los hechos, las sustentaciones, debido a que si la importancia de ella y se puede aplicar como a profesionales de la salud, así poder tener un respaldo legal a la hora de entender al paciente. Entonces, en sí, es importante tener bien claro cómo se fundamenta o cómo se crea o cómo se puede llenar la historia clínica del paciente para así no tener repercusiones legales más adelante y poder tener un soporte que se atendió al paciente y el paciente no se fue, pero el paciente, tengo el soporte de cómo el paciente se fue porque me dejó este formato especial. Entonces, entre otras cosas más, en sí tener claras esas ideas, también es importante tenerlo y nos ayuda a concluir este tema por los aspectos, los pronósticos, los paraclínicos, el resumen, la evolución tanto de consulta, la evolución de interconsulta. Todo esto nos ayuda a las historias familiares, los antecedentes penales, los antecedentes jurídicos. Todo esto nos ayuda a fundamentar y a tener un respaldo legal a la hora de atender a un paciente. Muchísimas gracias, espero que esto sea de agrado de ustedes también, de todos mis compañeros. Les extiendo un saludo cordial, muchas bendiciones.